Buenas tardes, soy la profesora doctora Adriana Bermúdez, jefa de la sección Ginecología Oncológica de la División. En el día de hoy me pidieron que les hablara sobre carcinoma de cuello uterino. Los objetivos de esta charla son conocer la epidemiología y los factores de riesgo, conocer las manifestaciones clínicas, los tipos histológicos más frecuentes, la metodología diagnóstica, la estadificación, el tratamiento y finalmente las pautas de seguimiento. En cuanto a los factores de riesgo y la epidemiología del carcinoma de cuello uterino, debemos decir que los factores que hacen que una paciente tenga mayor riesgo de padecer esta neoplasia son el inicio temprano de las relaciones sexuales, la multiparidad y las múltiples parejas sexuales. ¿A qué se debe esto? A que, como sabemos, aproximadamente el 90% de los carcinomas de cuello uterino se asocian a una infección por virus HPV. Estos tres factores que mencioné aumentan las posibilidades de que la paciente tenga una infección por HPV y por lo tanto que si no es diagnosticada y tratada en la etapa preneoplásica, termina desarrollando un carcinoma de cuello uterino. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Este inhibe a las células de Langerhans, células dendríticas, o células presentadoras de antígenos del tracto genital inferior de la mujer. Por lo tanto, el sistema inmune de la mujer no tendrá la percepción de la presencia de virus HPV y la infección viral podrá seguir adelante. Finalmente, otro factor de riesgo muy importante es el bajo nivel socioeconómico-cultural. Esto en realidad se relaciona con la accesibilidad de la paciente a los sistemas de salud y a las posibilidades de ser sometida a procedimientos diagnósticos de screening que permita detectar la infección por HPV, como dije antes, en la etapa benigna o preneoplásica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Algunos carcinomas de cuello uterino son asintomáticos y diagnosticados durante el control ginecológico de la mujer. La mayor parte de los mismos son sintomáticos. En nuestro país, en nuestra región, por lejos los sintomáticos son los más frecuentes. Uno de los síntomas capitales de esta neoplasia es la sinusorragia, es decir, el sangrado asociado a las relaciones sexuales. Vale recordar que toda paciente con sinusorragia, decimos los ginecólogos, tiene un carcinoma de cuello uterino hasta demostrar lo contrario. Por supuesto, la cervicocolpitis son la causa más frecuente de sinusorragia, pero toda mujer que refiere este síntoma debe ser estudiada para descartar un carcinoma de cuello uterino. Otro síntoma muy frecuente es el flujo maloliente por necrosis o sobreinfección del tumor, también la hemorragia genital intermenstrual, ya que el tumor sangra en forma intermitente y la paciente muchas veces llega a perder la noción de cuáles de esos sangrados corresponden a la menstruación y cuáles no. Y cuando las pacientes tienen un carcinoma avanzado, aparecen estos tres últimos síntomas que figuran en la lista. El dolor pelviano siempre se asocia a carcinoma avanzado, es muy raro en los estadios tempranos. En los casos efectivamente avanzados puede constatarse pérdida de orina y o de materia fecal a través de vagina por la presencia de fístulas y muchas pacientes tienen manifestaciones extraginecológicas. Como dije antes, la hemorragia genital intermenstrual es muy frecuente, por lo tanto es muy común que estas pacientes tengan un síndrome anémico en las distintas etapas de la neoplasia. Finalmente, en los carcinomas más avanzados, en los que puede haber insuficiencia renal, de causa renal por obstrucción ureteral e hidronefrosis, la paciente también podrá tener una anemia en realidad por insuficiencia renal asociada al déficit de la producción de eritropoyetina. Y también en las etapas avanzadas, las pacientes podrán tener un síndrome anémico asociado al hipercatabolismo de la caquexia.
Otra manifestación extraginecológica asociada siempre a tumores avanzados es el síndrome urémico. Esto se debe a que el carcinoma de cuello tiene la característica de crecer locorregionalmente. Es muy poco frecuente que presente metástasis a distancia. Generalmente el carcinoma de cuello crece en la pelvis, crece hacia los lados, hacia adelante, produciendo el compromiso de los uréteres en la zona próxima al útero dentro de los parametrios. Esto produce una hidronefrosis que con el tiempo lleva a una insuficiencia renal de causa posrenal y finalmente un síndrome urémico. Recordar que la mayor parte de las pacientes portadoras de cáncer de cuello mueren en síndrome urémico. Dentro de los tipos histológicos, los tumores escamosos representan entre el 80 y el 85% de los casos, los adenocarcinomas entre un 15 y un 20%. Hace algunos años considerábamos que el adenocarcinoma tenía peor pronóstico que los tumores escamosos e incluso lo tratábamos de distinta forma. Actualmente tratamos a ambos tipos histológicos de la misma forma, basándonos exclusivamente en el estadio tumoral. En realidad, se discutía si el adenocarcinoma era de mejor o peor pronóstico, o igual pronóstico que los escamosos. La realidad es que los adenocarcinomas suelen formarse en el canal endocervical y por lo tanto su diagnóstico suele ser más tardío y habitualmente al momento del diagnóstico el estadio tumoral es más avanzado. Por lo tanto, estadio por estadio, escamoso y adenocarcinoma tienen el mismo pronóstico. Repito, lo que sucede es que el adenocarcinoma habitualmente es diagnosticado en estadios más avanzados. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Siempre se comienza por la anamnesis, interrogando a la paciente por sus antecedentes epidemiológicos y por las características de las manifestaciones clínicas que mencioné. Continuamos por el examen físico general, descartando la presencia, como dije, de síndrome anémico en sus distintas etapas y eventualmente la presencia de síndrome urémico. Finalmente, realizamos un examen ginecológico. Muchas veces, sobre todo en nuestro país, en que el diagnóstico suele realizarse en estadios más avanzados, muchas veces solo a la especuloscopía ya podemos constatar la presencia del tumor. Siempre debe realizarse un Papa Nicolau con una colposcopía y eventualmente una biopsia dirigida. Siempre toda paciente en la que se sospeche la presencia de un carcinoma de cuello uterino se debe efectuar un tacto rectovaginal. Cuando hablemos de estadificación volveremos sobre este punto. ¿Cómo se estadifica el carcinoma del cuello? El carcinoma del cuello uterino, dentro de todas las neoplasias ginecológicas pelvianas, es el único cuya estadificación sigue siendo básicamente clínica. Todas las otras neoplasias ginecológicas pelvianas tienen estadificación quirúrgica, pero cuando la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, o FIGO, establece las normas de estadificación, establecen normas que deben ser reproducibles en cualquier lugar del mundo. Como dijimos, el bajo nivel socioeconómico-cultural se asocia como factor de riesgo a la presencia de esta neoplasia. Por lo tanto, el carcinoma de cuello es más frecuente en países pobres. Recordar que Haití es el país del mundo con mayor número de casos, el África subsahariana, la India y toda la América Latina tienen numerosos casos nuevos de cáncer de cuello uterino cada año. Por lo tanto, cuando FIGO estableció las normas de estadificación, estableció normas que puedan ser reproducibles a esos contextos sociales y médicos. En relación a la estadificación, como básicamente es clínica con la realización de un tacto rectovaginal, esta carece de la exactitud que puede tener la evaluación anatomopatológica de las otras neoplasias. Aquí la apreciación es clínica básicamente. Por lo tanto, existe una subestadificación del 35% en el estadio 2B. Como veremos luego, el estadio 2B es aquel en el cual el tumor ha crecido hacia los parametrios sin llegar a la pared pelviana. Cuando yo hago el tacto rectovaginal de estas pacientes para estadificarlas, en el 35% de los casos
que yo pensaré que el parametrio no está comprometido hasta la pared, en realidad sí lo estará. Por otro lado, en los estadios 3B, es decir, aquellos en los cuales el compromiso parametral llega hasta la pared, la sobreestadificación es del 64%. Es decir, que esta estadificación tiene muchos elementos para criticar. Tener en cuenta que la estadificación debe realizarse mediante un cuidadoso examen de la paciente por vía rectovaginal. De ser necesario, si hay intolerancia por dolor, puede ser llevado a cabo bajo anestesia general, debe ser efectuado por personal entrenado y, si es necesario, por varios profesionales. Recordar que la FIGO establece que si hay discrepancia entre el estadio tumoral atribuido a la paciente por el personal, siempre que se trate de personal idóneo y entrenado, FIGO dice que si hay discrepancia, a la paciente debe asignarse el estadio inmediato inferior. ¿Cuáles son los estudios o los elementos que FIGO acepta para la estadificación del carcinoma de cuello uterino? El examen físico, el raspado uterino, las biopsias simples o ampliadas, es decir, las comisaciones cervicales o LIPS, citología cervical, colposcopía, histeroscopía, urograma excretor, cistoscopía, rectoscopía, radiografía de huesos largos y de tórax, TAC de abdomen y pelvis con y sin contraste bioral y endovenoso, resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis con y sin gadolinio. La FIGO dice que para atribuirle el estadio tumoral a la paciente debo realizar todos estos estudios. Actualmente la radiografía de huesos largos, si la paciente en el hepatograma tiene fosfatasa alcalina y en el examen general eritrosedimentación normales, asumimos que no hay presencia de metástasis óseas y no se pide radiografía de huesos largos. Entre la TAC y la resonancia, FIGO dice que debo hacer una de las dos, la que yo tenga disponible en mi lugar de trabajo. Aquí tienen los diferentes estadios que la FIGO establece para el carcinoma de cuello uterino. Ustedes son alumnos, por lo tanto, yo personalmente creo que no es indispensable que ustedes conozcan estos estadios, pero léanlos, es importante conocerlos porque en definitiva el tratamiento variará de acuerdo al estadio tumoral asignado a la paciente. En síntesis, ¿qué podemos decir en el tratamiento estadio por estadio? En el estadio 1A, es decir, en aquellos tumores que miden hasta 3 milímetros de profundidad, sabemos que las chances de compromiso ganglionar son del 0%. No necesito conocer el estado ganglionar de la paciente. Por lo tanto, aquí puedo plantearme si la paciente tiene o no deseos de fertilidad. Cabe recordar que para preservar fertilidad en una paciente portadora de carcinoma de cuello uterino, la paciente debe cumplir con varios criterios. Debe ser menor de 40 años, debe tener deseos de fertilidad, debe tener chances ciertas de fertilidad. Por ejemplo, si la paciente ya está estudiada por infertilidad y sabe que necesita un tratamiento de alta fertilidad, de alta complejidad, y la paciente no lo acepta, esa paciente no es candidata para hacer un tratamiento con conservación de fertilidad. Por otro lado, la paciente, volviendo a los criterios para poder ofrecerle un tratamiento de conservación de fertilidad, la paciente debe tener chances ciertas de seguimiento estricto y, por supuesto, debe firmar un consentimiento informado. Si la paciente entonces, repetimos, tiene un estadio 1A, es decir, un tumor menor a 3 milímetros de profundidad y tiene deseos de fertilidad, la conización cervical es tratamiento suficiente. Si la paciente no tiene deseos de fertilidad, el tratamiento es la histerectomía total. Si la mujer es premenopáusica, no es necesaria la extirpación de los ovarios. En el estadio 1 a 2, es decir, aquel que tiene entre 3.1 y 5 milímetros de profundidad, las chances de compromiso ganglionar pueden ser de entre un 12 y un 20%. Por lo tanto, aquí sí necesito conocer el estado ganglionar de la paciente.
Aquí también, por una cuestión de tamaño tumoral, si la paciente cumple con los criterios de conservación de fertilidad, puedo ofrecerle este tratamiento. ¿Qué tratamiento le ofrezco? Si la paciente es portadora de un estadio 1 a 2 y tiene deseos de fertilidad, le ofrezco una traquelectomía radical más una linfadenectomía pelviana bilateral. En un momento volveremos sobre esto. Si la paciente es portadora de un estadio 1 a 2 y no tiene deseo de fertilidad, el tratamiento de elección es la operación de Bertram-Meigs. Hay que recordar este nombre, es importante saberlo. El tratamiento quirúrgico del cáncer de cuello es la operación de Bertram-Meigs. ¿Qué es esto? Recuérdenlo, es una colpo, anexo, histerectomía total, radical, ampliada, con linfadenectomía pelviana bilateral. Es decir, que extirpo los ovarios, las trompas, el útero, una porción de vagina, los parametrios anteriores, lateral y posterior y realizo además una linfadenectomía pelviana bilateral. ¿Qué es una traquelectomía radical? Es similar a un Bergheim, pero conservo el cuerpo del útero, las trompas y los ovarios. Es decir, que en la traquelectomía extirpo el cuello del útero, los parametrios, una porción de vagina y luego reanastomoso la vagina al cuerpo uterino para que la paciente se embarace. Esa es la diferencia entre una traquelectomía y un Bergheim-Meigs. Si la paciente es portadora de un estadio 1B1, es decir, el tumor está localizado en el cuello y mide menos de 2 centímetros, también eventualmente puedo conservar fertilidad. Si la paciente tiene deseos de fertilidad, el tratamiento es la traquelectomía radical con linfadenectomía pelviana bilateral. Si la paciente no tiene deseos de fertilidad, debe ser sometida a una operación de Bertram-Meigs. Si la paciente tiene un tumor 1B2, es decir, un tumor que mide entre 2 y 4 centímetros, ya no puedo conservar fertilidad. La fertilidad solo se puede conservar en tumores menores de 2 centímetros. Entonces, si es portadora de un 1B2, puedo realizar operación de Bertram-Meigs o quimiorradiación concurrente. ¿Qué es quimiorradiación concurrente? La radioterapia de un carcinoma de cuello uterino se realiza en 2 etapas. Primero se realiza la radioterapia externa en pelvis total, completando una dosis de 5.000 centillis, y luego se realiza una aplicación de braquiterapia vaginal, completando aproximadamente otros 2.500 a 3.000 centillis según el estadio. Esa es la radioterapia, entonces primero la externa y luego la braquiterapia. Pero además, una vez por semana, en forma concomitante a la radioterapia, se administra a la paciente cisplatino a la dosis de 40 miligramos por metro cuadrado y por semana. La función del cisplatino es aumentar la sensibilidad tumoral a la radioterapia, son complementarias. Entonces, radioterapia externa y braquiterapia, y una vez por semana, durante 6 semanas, en forma concurrente con la radioterapia, cisplatino a bajas dosis. Ese es el tratamiento del estadio 1B2. En el estadio 1B3, es decir, aquellos tumores localizados en el cuello, pero más de 4 centímetros, tengo 2 opciones. Puedo realizar quimioterapia neoadyuvante y luego una operación de Bertram-Meigs. Con la quimioterapia neoadyuvante lo que busco es disminuir el tamaño tumoral. Hoy el esquema de quimioterapia más utilizado es la combinación de paclitaxel y carboplatino. No importan las dosis, no importan los intervalos, ustedes son alumnos. Achico el tumor con quimioterapia y luego realizo el Bergheim. O si no, la otra opción es directamente realizar quimiorradiación concurrente. En el estadio 2A1, es decir, en tumores de menos de 4 centímetros, 2 opciones. Puedo elegir entre Bertram-Meigs o quimiorradiación concurrente. En el estadio 2A2, siempre quimiorradiación concurrente. En el 2B y en los estadios 3, quimiorradiación concurrente.
En el estadio 4A, quimiorradiación concurrente y eventualmente, si existe compromiso de vejiga y o de recto, pero con parámetros libres, puedo evaluar la exenteración pelviana. ¿Qué es la exenteración pelviana? Si el tumor creció hacia adelante, es un 4A vejiga, hago un Bergheim y además hago la resección completa de la vejiga. Eso se llama exenteración anterior. Si el tumor creció hacia atrás, hago un Bergheim y una resección del recto. Eso se llama exenteración posterior. Si tiene compromiso de recto y vejiga, realizo el Bergheim más la resección de vejiga y de recto. Eso se llama exenteración pelviana completa. Es una cirugía de muy alta complejidad en la cual tengo que seleccionar muy bien a las pacientes para decidir si son candidatas, pero es una opción en pacientes jóvenes con parámetros libres. Si la paciente, en cambio, es portadora de un estadio 4B, las opciones son quimioterapia paliativa, también con paclitaxel carboplatino, pero recordar que en los últimos años la adición a este esquema del bevacizumab de un antiangiogénico ha mejorado la respuesta y realmente estas pacientes antes tenían una sobrevida de aproximadamente 6 meses y con el uso del bevacizumab asociado a la quimioterapia, actualmente el promedio de sobrevida es de alrededor de 24 meses. Si la paciente es portadora de un 4B pero no está en condiciones de quimioterapia por su performance status, o la otra opción es cuidados paliativos. ¿Cómo se realiza el seguimiento? El seguimiento en toda paciente oncológica se realiza en forma muy estricta durante 5 años. Desde el inicio en que la paciente termina su tratamiento hasta los 2 años debe ser controlada cada 3 meses. Entre el segundo y el quinto año cada 6 meses y luego una vez al año. El seguimiento se realiza con examen rectovaginal y citología. Solamente se solicitan imágenes, es decir, tomografía o resonancia, si el examen pelviano es anormal. Y aquí tienen 3 preguntas sobre esta clase, en relación a la estadificación, la radioterapia y la operación de Bertam-Next. Muchas gracias. Aquí figuran las redes sociales de nuestra sección por si ustedes quieren seguirnos. Muchas gracias.